Palabra de Dios. Y existió, era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor por el día de hoy, porque nos permites estudiar tu palabra. Y hoy nos vas a hablar de cómo el Logos es la vida y es la luz. Padre, creo que es común para todos que en este momento es cuando más necesitamos que nos llenes de esa vida y de esa luz. Y por eso te pedimos, Señor, que por favor hoy nos permitas entender las profundidades de esa vida y de esa luz. Que nos permitas, Padre Dios, realmente ser lleno de esa vida y de esa luz, que es Cristo Jesús. Obra en cada uno de nosotros. Es tú la obra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, con respecto al Evangelio de Juan, para que un niño no se ahogue. Nuevamente, el Evangelio de Juan es tan profundo como para que un elefante pueda nadar, pero también es tan profundo, tan superficial como para que un niño no se ahogue. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como les mencionaba anteriormente, el Evangelio de Juan es como una cebolla, ¿cierto? Es como una cebolla que tiene muchas capas. Y cuando nosotros vemos la primera capa, que es algo muy superficial, podemos entender muchas cosas, puede hacer vida, lo que está haciendo nos impacta. Pero cuando vamos quitando capa, 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 cuando vamos leyendo, cuando vamos escudriñando, cuando vamos recibiendo la revelación del Espíritu Santo, cada vez vamos entendiendo más y más y más y no hay como fin para lo que uno puede aprender a través del Evangelio de Juan. Por eso es que es como una cebolla, ¿cierto? Hay una capa superficial, pero cada vez uno puede ir mucho más profundo, ¿cierto? Entonces, por eso es que he sido insistente en pedirles que oremos, que para que el Espíritu Santo nos revele lo que el Evangelio de Juan tiene para decirnos. Y les pido mucha constancia para escuchar estas predicaciones y lo más importante, poner en práctica lo que aprendemos, ¿cierto? Entonces, estemos en mucha oración, estemos en mucha oración para que todos podamos tener una misma inspiración del Espíritu Santo, para que todos seamos inspirados, para que todos podamos recibir la revelación del Espíritu Santo, para que todos podamos tener el entendimiento que proviene del Espíritu Santo y, y pongamos en práctica lo que aprendamos, ¿cierto? Hay momentos en los que no va a ser tan práctico, sino más bien va a ser como momentos de, wow, Señor, es que tú eres así, lo único que me queda para hacer es rendirme ante ti. Pero también va a haber momentos en los que el Señor nos va a decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. No porque esto te dé salvación, sino porque este es el Evangelio. Y esta es la manera en que tú tienes que responder. ¿Listo? Entonces, como Marcos pudo haber comenzado a través del ministerio de Juan el Bautista, como Lucas pudo haber comenzado con una dedicatoria, y no estaría equivocado. Juan, si hubiera hecho esto, no estaría equivocado, no hubiera hecho algo malo, pero por la inspiración del Espíritu Santo, Juan siente esta urgencia de que nosotros entendamos que Jesús no es un profeta, no es un maestro, no es un filósofo, no es una buena persona, no es un modelo a seguir,
sino que Jesús es el Logos, que era con Dios y que era Dios. Eso es lo que Juan tiene para decirnos. Y por eso desde el comienzo ya nos está dando la conclusión. Es muy interesante porque uno por lo general la conclusión de cualquier texto la pone al final, pero Juan da la conclusión desde el principio. Él dice, esta es la conclusión del texto. Esto es lo que ustedes deben entender. ¿Qué debemos entender? Que Jesús no es un profeta, no es un maestro, no es un filósofo, no es una buena persona, no es un modelo a seguir, sino que Él es el Logos, que era con Dios y que era Dios. Entonces, Él desde el comienzo ya está diciendo, no se vayan por las ramas, no quiero que quede duda de esto. Y por eso desde el comienzo está declarando esta verdad, que Jesús, que es el Logos, que era en el principio, que era con Dios, que era Dios, ¿cierto? Y por eso es que comienza de esta manera, muy claro, ¿cierto? Comienza muy claro diciendo lo que ya hemos escuchado varias veces, y es que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto ya debemos entenderlo, ¿cierto? Ya debemos entender más o menos de qué nos habla este versículo. Nos está diciendo que en Génesis 1.1, incluso antes de Génesis 1.1, era la expresión de Dios. La expresión de Dios era con Dios y la expresión de Dios era Dios, ¿cierto? Porque recordemos que logo significa este era en Génesis, e incluso antes de Génesis 1.1, era con Dios, ¿cierto? Todas las cosas materiales y espirituales por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A esto se refiere Juan 1.1.3, ¿cierto? Entonces, para que nos quede muy claro esto, nuevamente se lo repito, porque es que esta es la base. O sea, si nosotros no entendemos esto y no sellamos esto en nuestros corazones, entonces no vamos a entender lo que sigue y no vamos a realmente entender cuál es el propósito de Juan. Entonces, nuevamente, en el principio era el verbo, es decir, en Génesis 1.1, e incluso antes de Génesis 1.1 era la expresión de Dios. Luego nos dice, y el verbo era con Dios, es decir, la expresión de Dios era con Dios. Y nos dice, y el verbo era Dios, es decir, la expresión de Dios, la palabra de Dios era Dios. Luego nos dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios, es decir, el verbo, el logos, la palabra, era en Génesis 1.1 e incluso antes de Génesis 1.1 con Dios. Luego nos dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todas las cosas materiales y espirituales fueron creadas por medio de Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos aprender? Y nos tiene que quedar muy claro esto. Luego no lo vamos a mencionar, pero por eso es que lo estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Porque es que si nosotros no creemos esto, si nosotros no sabemos esto, entonces no tenemos salvación, ¿cierto? Porque finalmente la fe es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es la vida eterna, ¿cierto? Y el propósito de Juan es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo para que podamos obtener la vida eterna, ¿cierto? Pero no es simplemente decir, sí, Jesús es el Cristo con la boca, sino creer de todo corazón. Primero, y aquí Juan nos está diciendo, ¿qué es lo que debemos creer? Esto. Primero, que Jesús existe antes de la creación de todas las cosas. Segundo, que Jesús es la expresión de Dios, es decir, el logos, la palabra. Tercero, que Jesús es el Hijo de Dios y que tenía una relación íntima con Él, ¿cierto? Cuarto, que Jesús es Dios. Y quinto, que Jesús es por medio de quién y para quién fueron creadas todas las cosas. ¿Listo? En resumen, Jesús es Dios. En resumen, Jesús es Dios. Entonces, nuevamente, Jesús existe antes de la creación de todas las cosas. Jesús es la expresión de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús tenía una relación con él, con Dios. Jesús es Dios. Y Jesús es por medio de quién y para quién fueron creadas todas las cosas. ¿Listo? Como les dije, esto debemos sellarlo en nuestros corazones. Nos debe quedar
súper claro, ¿cierto? Luego, cuando pasemos del prólogo, no vamos a repetirlo, no vamos a mencionarlo, pero mientras estemos en el prólogo, vamos a repetirlo, vamos a mencionarlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que Juan está diciendo, esto es lo que ustedes deben de creer, esto es. Porque si creemos que Jesús es Dios y vivimos como aquel que cree que Jesús es Dios, vamos a vivir de una manera totalmente diferente. Y finalmente vamos a tener salvación y vida eterna. Pero la persona que cree que Jesús es Dios y la persona que no cree que Jesús es Dios viven de maneras muy diferentes, ¿cierto? Pero cuando Juan habla de creer, de tener fe, no está hablando de una fuerza, no está hablando de un conocimiento, sino de todo en conjunto, de un conocimiento, una práctica, un vivir, un ser, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere Juan, como ya lo habíamos dicho, a través a eso se refiere Juan cuando habla acerca de la fe. Se refiere a ese conocimiento, a la práctica, a la experiencia, al ser en Cristo, ¿cierto? No es simplemente decir, es que yo creo, no, eso cualquiera lo puede hacer. Pero el que realmente tiene fe, conoce, experimenta, vive y es lo que el Evangelio le dice. ¿Listo? Entonces, que nos quede muy claro que Jesús es la existe antes de todas las cosas. Jesús es la expresión de Dios. Jesús es el Hijo de Dios que estaba con Dios. Jesús es Dios y Jesús es por medio de quién y para quién fueron creadas todas las cosas. Listo. Que nos quede muy claro esto. Sellémoslo en el corazón porque esto es lo que nos da vida eterna, ¿cierto? Esta fe, esta debe ser nuestra confesión día a día. Es que Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es la expresión de Dios, Jesús es la imagen de la sustancia de Dios, Jesús era con Dios, Jesús es Dios, Jesús es por medio de quién y para quién fueron creadas todas las cosas. Esa debe ser nuestra confesión, nuestra confesión. No esas confesiones baratas que hacen en otras partes que no, declara, decreta. Miren, ya estamos terminando el año y el año pasado la gente está decretando, este va a ser el año de prosperidad, de cambio de vida, de riquezas para tu vida. Y pasó el coronavirus. Entonces, ¿dónde están todos esos pastores? No, esas no son las confesiones que nosotros debemos hacer. Eso demuestra de cuán mentirosos son, ¿cierto? Nosotros lo que debemos declarar es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que debe llenar nuestra boca todos los días. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es mi Salvador y ese Salvador es Dios. Jesús es la luz, pero esa luz es Dios. Jesús es la vida y la vida es Dios, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debe salir constantemente de nuestra boca. Esa debe ser la declaración. Eso es lo que siempre debe estar en nuestro corazón, no otra cosa. ¿Listo? Entonces, vamos ya a lo que sigue, que nos dice Juan 1:4-5. Nos dice Juan 1:4-5, nos dice así. En él estaba la vida, ¿en quién? En el Logos, es decir, en Jesús, es decir, en la expresión de Dios, es decir, en Dios estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿cierto? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Listo? Cuando una persona lee esto por primera vez, generalmente supone que la creación, es decir, el principio del cual se está hablando en Juan 1:1, la vida, la luz, las tinieblas, de las que nos habla Juan 1:1-5, piensa inmediatamente en Génesis 1:1, ¿cierto? Cuando una persona lee el Evangelio de Juan y comienza desde el capítulo 1, versículos 1-5, ¿cierto? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, en el principio con Dios, ¿cierto? Todos estos versículos del 1-5, cuando el que lee por primera vez el Evangelio de Juan, lee esto, él inmediatamente piensa en Génesis 1:1, ¿cierto? Y cree que la creación, la vida, la luz, las tinieblas de las que habla Juan 1:1 son
la creación, la vida, la luz y las tinieblas de Génesis 1:1, ¿cierto? Y es normal llegar a esta conclusión, porque finalmente se está manejando el mismo vocabulario. Veamos esto y vamos a darnos cuenta que es así. Génesis 1:1 al 5, ¿cierto? Génesis 1:1 al 5. Pongan mucha atención porque como les dije, hoy la predicación, o sea, hoy termina la predicación, pero no es, necesitamos la otra parte para entender todo lo que sigue. Entonces, por eso vamos a discutirlo la próxima semana. ¿Listo? Génesis 1:1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, vemos aquí que la persona que lee por primera vez el Evangelio de Juan va a pensar inmediatamente en esto, ¿cierto? Y va a creer que Juan está hablando de este principio, va a pensar que Juan está hablando de estas tinieblas, que Juan está hablando de esta luz, pero no es así, ¿cierto? No es así. Eh, pero veamos, es que aquí en Génesis 1:1 se nos está hablando en el principio, se nos está hablando de que Dios creó, se nos está hablando de un desorden, de un vacío, de unas tinieblas, se nos está hablando de una luz creada, ¿cierto? Por eso es muy normal, es totalmente normal que uno llegue a la conclusión de decir que a esto se refiere Juan 1:1, ¿cierto? Y si nosotros nos limitáramos realmente a Juan, a lo que dice Juan 1, versículos 1 al 5, podríamos llegar a la misma conclusión, ¿cierto? De que Juan está hablando del principio de Génesis y de cómo todas las cosas físicas fueron creadas por medio del verbo, ¿cierto? De cómo todas las cosas, los cielos, la tierra, ustedes y yo, los animales, las plantas, fueron creadas a través del verbo. Podríamos decir que la luz mencionada en Juan es la luz física de la cual nos habla Génesis 1:1. Podríamos decir que las tinieblas de las que habla Juan 1:5 se refiere es a la oscuridad como ausencia de una luz física, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando Juan dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella, podríamos pensar que Juan está haciendo referencia a como cuando había oscuridad, existía la oscuridad y Dios dijo que se haga la luz. Entonces la oscuridad dejó de ser, ¿cierto? Podríamos dejar eso, podríamos pensar eso. Y la verdad es que estas conclusiones no son equivocadas, ¿cierto? Porque es totalmente cierto que parcialmente Juan está haciendo referencia a Génesis 1:1, ¿cierto? Y es cierto, ¿cierto? O sea, no podemos negar que Juan sí está pensando en Génesis 1:1, ¿cierto? No podemos pensar que Juan, no podemos negar que Juan sí está pensando en el principio de Génesis 1:1. No podemos pensar que Juan está pensando que a través del verbo fueron creadas todas las cosas. No podemos pensar, no podemos negar que Juan realmente cree que existía una oscuridad y que Dios creó la luz, ¿cierto? No podemos negar esto. Juan cree, ¿cierto? Pero como les dije, esta es una verdad parcial, este es un entendimiento parcial que está limitado, ¿cierto? Que está limitado. Porque nosotros debemos entender que de esta parte de la historia hay otra verdad, ¿cierto? Y hay una verdad más profunda, por así decirlo. Como hablamos de la cebolla, hay una capa más profunda, ¿cierto? Superficialmente, sí, Juan está hablando acerca de Génesis 1:1, de lo que pasó en Génesis 1:1, ¿cierto? Como lo habíamos mencionado anteriormente, pero viendo más profundo, lo que está diciendo Juan es, no, si hay algo material y Dios es aquel que estaba en el principio, que era antes del principio, que es por medio de quien se crearon todas las cosas totalmente. Pero Juan nos dice, pero yo no vengo a hablarles de ese principio principalmente, sino que vengo a hablarles de un principio espiritual, vengo a hablarles de una creación espiritual, vengo a hablarles acerca de una luz espiritual y vengo a hablarles de unas tinieblas espirituales, ¿cierto? Entonces, como les dije, podemos entender
superficialmente que Juan nos está hablando de Génesis 1:1. Totalmente. Juan tiene ese propósito. Pero viendo una capa más profundo, entrando más en lo que Juan nos quiere decir, él dice, sí, estoy hablando de eso, pero estoy hablando, también quiero hablarles de algo que es mucho más profundo, algo espiritual. ¿Y a qué se refiere? A que ese principio es algo espiritual, que esa creación es algo espiritual, que esa vida, esa luz, las tinieblas son espirituales, ¿cierto? Entonces, Juan 1:4 nos dice lo siguiente: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En el Logos, ¿cierto? ¿Y quién es el Logos? ¿Qué nos ha dicho Juan? ¿Qué es el Logos? El Logos es Dios. El Logos es Dios. En Dios estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan en su totalidad, empezamos a entender esto, que cuando Juan habla de la vida, que cuando Juan habla de la luz, no se limita a lo físico, ¿cierto? No se limita a lo físico. Cuando él habla de la vida, no habla de cuando nosotros estamos respirando y podemos estar aquí conectados. Cuando él habla de la luz, no habla de esta luz que en este momento permite que nos podamos ver, ¿cierto? Él no habla de una vida y una luz física, sino que habla de la vida y la luz como una manifestación de la salvación. A eso se refiere Juan también cuando está hablando desde Juan 1:1 al 5, cuando habla acerca de la vida y de la luz. Juan está hablando no de una vida y una luz físicos, sino que está hablando de una vida y una luz como manifestación de la salvación. Entonces, cuando Juan habla acerca de la luz, se refiere a la revelación que la gente recibe por medio de una fe activa, ¿cierto? No una fe pasiva, una fe activa, ¿cierto? Mientras que cuando Juan nos habla acerca de la vida, se refiere a la vida eterna y a la vida espiritual, ¿cierto? Que reciben aquellos que reciben la revelación, que es la luz, ¿cierto? Nuevamente, cuando Juan nos habla acerca, miren lo que nos está diciendo aquí, ¿cierto? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando él dice, en él estaba la vida, está diciendo, ¿qué tipo de vida? La vida en la que nosotros hoy respiramos, la vida con la que nosotros hoy estamos aquí, ¿cierto? Y que en algún momento se va a acabar. No, en él estaba la vida. ¿Qué tipo de vida? La vida espiritual, la vida eterna, ¿cierto? En él estaba la vida eterna. Y cuando nos habla acerca de la luz, no nos está hablando de la luz que se apaga cuando digamos se acaba, cuando se daña un foco, ¿cierto? No. Cuando se daña el bombillo, no. Él nos está hablando aquí es de la revelación que la gente recibe por medio de una fe activa. Entonces, cuando nos habla acerca de la vida y de la luz, nos está hablando simplemente de salvación, ¿cierto? Nos está hablando de salvación. Entonces, por eso vemos aquí, miren lo que nos dice aquí, Juan 3:19, y esta es la condenación. Esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, ¿cierto? Es decir, que la revelación de Dios vino al mundo. Que la revelación de Dios vino al mundo. ¿Y quién es la revelación de Dios? Jesús. Que Jesús vino al mundo. Y los hombres, es decir, nosotros, no podemos pensar en los judíos, sino nosotros los hombres, amaron, o más bien amamos más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras eran malas, son malas, ¿cierto? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Miren que aquí la luz no es una luz física, sino que nos habla de una revelación, la revelación de Dios, que es Jesús, la vida de Dios, que es Jesús, ¿cierto? Y como vamos a ver la próxima semana, nosotros no quisimos entender que Él era la luz y aún así lo entendiéramos, porque así lo entendieron los fariseos, no quisimos recibirle, sino que más bien quisimos atacarle e ir en contra de Él.
Entonces, vemos aquí que realmente cuando Juan nos habla acerca de la vida y de la luz, nos está hablando acerca de la manifestación de la salvación de Dios, la vida espiritual, la vida eterna. Y la luz no física, sino la luz como la revelación de Dios, ¿cierto? ¿Quién es la revelación de Dios? De Dios, Jesús. Entonces, cuando mucho más profundo aún, vemos mucho más profundo aún, vamos a entender que cuando Juan nos habla acerca de la vida y de la luz, finalmente no nos está diciendo que Dios tiene, digamos, como una propiedad de tener vida como objeto, ¿cierto? No es como que, sí, miren, es que yo aquí tengo la vida y aquí tengo la luz, ¿cierto? Él no va a decir, es que aquí tengo vida y aquí tengo luz. No, eso no es lo que él va a decir, sino lo que está diciendo aquí Juan, él va a decir que es que, ¿quién, por qué en él está la vida? Porque Él es la luz, ¿cierto? Porque Jesús mismo es la vida, porque Jesús mismo es la luz. Y esto es congruente con lo que Jesús dice de Él mismo, ¿cierto? Veamos lo que nos dice Juan 14:6. Nos dice así, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice, entonces yo soy la vida. En mí está la vida. ¿Por qué? Porque yo soy la vida. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Luego Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cierto? La luz de la vida. Nuevamente, es que miren aquí cuando Juan nos está diciendo que en él estaba la vida, ¿cierto? Está diciendo, no es porque, no es porque él tenga como en sus manos una propiedad y diga, bueno, te voy a prestar un poquito de vida, te voy a dar vida, no. Él está diciendo, es que Jesús mismo es la vida y Jesús mismo es la luz. Entonces, si nosotros queremos tener vida espiritual, si queremos tener vida eterna, ¿qué es lo que debemos recibir? La vida que proviene de Dios. Sí, pero eso es la mitad. Realmente lo que nos quiere decir, debemos recibir es a quién? A Jesús. Debemos recibirlo completamente a Él. Si queremos que la oscuridad desaparezca, ¿qué es lo que debemos hacer? Recibir la luz de Dios. Sí, pero finalmente lo que nos quiere decir Juan es, no, reciban a Jesús. Reciban a Jesús. ¿Cierto? Entonces, desde el versículo 1 al 5 del capítulo 1 de Juan, ¿qué nos está diciendo Juan? Nos está diciendo, Jesús es Dios. Jesús es el creador de todas las cosas. Y como hoy aprendemos hoy, Jesús es la luz y la vida. Entonces, el propósito de Juan 1, versículos 1 al 5, es decirnos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es decir, primero que Él es el Logos, que Él es Dios, que Él es la vida, que Él es la luz. ¿Cierto? Ese es el propósito de Juan. Entonces, cuando ustedes vuelvan a leer Juan 1, versículos 1 al 5, ustedes pueden escribir ahí una notica y decir, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y ya podemos saber, Jesús es aquel que era antes del principio. Jesús es la expresión de Dios. Jesús es aquel que era con Dios. Jesús era Dios o es Dios. Jesús es por medio de quién y para quién fueron creadas todas las cosas. Y como vemos hoy, Jesús es la luz, Jesús es la vida. Entonces, si yo quiero recibir la luz, si yo quiero recibir la vida eterna, si yo quiero realmente entregar mi vida al Creador, ¿cierto? Si quiero recibir todo lo que proviene de Dios, entonces, ¿a quién debo recibir? A Jesús, únicamente a Jesús, a Jesús. Por esa razón es que no nos podemos quedar con la idea de que Jesús era un profeta, que Jesús era un maestro, un filósofo, una buena persona, un modelo a seguir, como lo tienen las personas del mundo. Es que muchos ateos, ¿cierto? Reconocen que Jesús existió,
¿cierto? Muchos ateos reconocen, los ateos, digamos, de bajo nivel dicen, es que Jesús no existió, eso, mira que en Discovery Channel, en History Channel, eh, hubo estos documentales, no es que Jesús no fue real, no, los ateos que realmente han estudiado y que saben de historia reconocen que Jesús existió, pero ¿cómo creen en Jesús? No creen en Él como el Hijo de Dios, no creen en Él como el Logos de Dios, no creen en Él como Dios, como la luz, como la vida, sino simplemente como un maestro, como un filósofo, como un profeta, como una buena persona, como un modelo a seguir, ¿cierto? Pero nosotros, nos está diciendo Juan, no podemos creer en Jesús de esta manera, ¿cierto? Porque si creemos de esta manera, entonces estamos diciendo que podemos prescindir de Jesús, es decir, que Jesús no es necesario. Estamos diciendo que en esta ecuación de la salvación, Jesús no es necesario, ¿cierto? Que Jesús no es necesario, que Jesús realmente pudo haber sido otra persona, ¿cierto? Entonces pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Juan, ¿cierto? Pudo haber sido otra persona. No tenía que ser exactamente Jesús. Si Jesús hubiera realmente, si realmente Jesús fuera solo un profeta, un maestro, un filósofo, una buena persona, un modelo a seguir, entonces, simplemente podríamos decir, no, entonces no tiene que ser Jesús, pudo haber sido Juan, Pedro, Santiago, otra persona, pudo haber sido yo, ¿cierto? Pero no, Juan nos está diciendo, ¿por qué tiene que ser Jesús? ¿Por qué tiene que ser Jesús? Porque es que tenemos que creer que es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque Él es el Logos de Dios, que estaba en el principio, que era con Dios, que es Dios, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y porque Él es la luz y la vida, ¿cierto? Entonces, esto nos tiene que quedar muy claro y debe ser la confesión de del resto de este año, del próximo año y de toda nuestra vida. Jesús es el Logos. Jesús es el Verbo. Jesús es el Verbo que era con Dios. Jesús es el Verbo que era Dios. Jesús es por medio de quien fueron creadas todas las cosas. Jesús es la luz y la vida. Jesús es la luz y la vida. Y debemos confesar esto y vivir esto. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación de Dios. Jesús es la vida eterna. Jesús es la luz que brillaba antes de la creación de todas las cosas. Jesús es la luz contra quien la oscuridad no puede prevalecer. Jesús es la luz que nos orienta al conocimiento de Dios. Jesús es quien nos centra a Dios. Jesús es quien nos hace vivir únicamente para Dios. Jesús es quien nos hace vivir para la honra y la gloria de Dios. Jesús, 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 Jesús. Muchas personas pueden estar hablando hoy de muchas cosas, pero lo que nosotros tenemos que decir es Jesús es Dios, Jesús. Esta debe ser nuestra confesión. Esta debe ser nuestra confesión. Podríamos hablar de finanzas, podríamos hablar del matrimonio, podríamos hablar de muchas cosas totalmente y sería mucho más fácil para mí. ¿Cierto? Busco el libro del colegio, busco el libro de convivencia, donde se me habla de que hay que ser honesto, de que no podemos decir mentiras, de que no podemos robar. Puedo buscar padre rico, padre pobre para hablarles acerca de cómo manejar las finanzas, porque realmente la Biblia no nos habla bien de finanzas. Más fácil, padre rico, padre pobre, ¿cierto? Un montón de libros hay mejores que la Biblia para hablarnos de finanzas, de cómo vivir en este mundo, totalmente. Pero ¿de qué nos habla la Biblia? ¿De qué nos habla el Antiguo Testamento? ¿De qué nos habla el Nuevo Testamento? ¿De qué nos habla Juan? De que Jesús es la revelación de Dios, de que Jesús es la vida eterna, de que Jesús es la luz, de que Jesús es aquel que nos da el conocimiento de Dios, es aquel que nos centra a Dios y es aquel que nos permite vivir para su honra y gloria. Por esta razón es que Juan no se va por las ramas, Juan no da rodeos, sino que es claro y dice, lo que nosotros debemos de creer es esto, que Jesús es Dios, que Jesús es el creador, es por medio del agente creador de Dios, que Jesús es la luz y la vida. Esa debe ser nuestra fe, esa debe ser nuestra fe. Juan 1:5 nos dice, la luz en las tinieblas resplandece
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ahora que entendimos a lo que se refiere Juan cuando habla acerca de la luz y de la vida, debemos entender que cuando Juan nos habla acerca de las tinieblas, tampoco nos va a hablar acerca de la ausencia de luz, ¿cierto? O sea, de una luz física, ¿cierto? Juan no está hablando de cuando nosotros apagamos, digamos que las luces, ¿cierto? Si, digamos, hay un eclipse, Juan no está hablando acerca de eso. Está hablando acerca de eso, sí, en lo superficial, pero en lo profundo, ¿de qué está hablando? Está hablando de que la oscuridad, las tinieblas ¿son qué? Son la ausencia de Dios en nuestras vidas. Es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Es esta enfermedad llamada pecado. Es nuestra rebeldía hacia Dios. Es lo que nos hace negarle con nuestras palabras y nuestras acciones. Juan está diciendo, la oscuridad es real. Porque también hay muchos cristianos que dicen, no, es que el diablo no existe, eso es una mentira, la oscuridad no es real, el pecado no es real, eso es solo un concepto. No, Juan nos está diciendo, la oscuridad es totalmente real. La oscuridad existe. ¿Y qué es esa oscuridad? ¿A qué se refiere Juan con la oscuridad? Se refiere a, como ya les dije, esa ausencia de Dios, esa ausencia de Jesús en nuestras vidas, esa enfermedad llamada pecado, esa rebeldía que tenemos hacia Dios, ese negarle por medio de nuestras palabras y nuestras acciones. A eso se refiere Juan cuando nos habla de oscuridad. Pero nos dice Juan que la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Hoy cada uno de nosotros debemos examinarnos. Cada uno de nosotros, y les pido, cada uno, no examinen al del lado, examínese cada uno. Y pensemos, ¿será que yo realmente he recibido el Evangelio? ¿Será que realmente yo he recibido el Evangelio? Ese Evangelio que está en Jesús, que es la vida y la luz de los hombres. ¿Será que realmente Jesús es mi vida? ¿Será que realmente Jesús es mi luz? Eso es lo que nos debemos preguntar el día de hoy. Jesús tiene que ser nuestra vida. Jesús tiene que ser nuestra luz, porque aparte de Él no hay vida ni hay luz. Nosotros creemos que estamos en un lugar resplandeciente por la hermosura de la naturaleza, pero espiritualmente estamos en un lugar totalmente oscuro, en un lugar lleno de tinieblas. Y por eso en nosotros tiene que brillar la luz de Cristo. Nosotros no podemos encontrar luz en otras partes. Tenemos que tener a Jesús en nosotros para encontrar la vida y la luz. Jesús vino para hacer luz en medio de nuestra oscuridad. Jesús es nuestra luz. Él vino para resplandecer en la vida de cada uno de ustedes y en mi vida, para que ya no estemos sumidos en medio de la oscuridad de nuestros delitos y nuestros pecados. No es la luz física, no es la luz del ministro, del pastor, no es la luz de ustedes, sino que debe ser la luz de Cristo la que resplandezca en nosotros para que la oscuridad se disipe. Tiene que ser la luz de Cristo. Muchas personas se alejan de Dios porque no se sienten dignas de presentarse ante Él, ¿cierto? Muchas personas dicen, es que yo no soy digno de presentarme ante Dios. Muchas personas no oran porque se sienten hipócritas. Muchas personas se apartan porque creen que en el fondo de sus corazones, que su pecado es tan grave que Dios no los puede perdonar o que no merecen el perdón de Dios. Muchas personas creen esto o sienten que no han hecho lo suficiente para recibir el amor de Dios. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Es la verdad.
Es la verdad, ninguno de nosotros merece el amor o el perdón de Dios. Ninguno merece estar ante su presencia, ninguno aquí, mucho menos yo. Ninguno aquí se merece estar ante Él. Pero el Evangelio de Juan hoy nos ha enseñado que la luz, que la vida, es decir, que Jesús vino a resplandecer en la oscuridad. En esa oscuridad que somos nosotros, en esa oscuridad que está en nosotros. La luz vino a resplandecer en la oscuridad. La luz vino a resplandecer en medio de los hipócritas, en medio de los que no eran dignos de presentarse ante Dios, en medio de aquellos que tenían un corazón duro, en medio de aquellos que eran pecadores, en medio de aquellos que estaban enfermos. La luz no vino a resplandecer en un lugar donde ya había luz. Jesús no vino como médico para sanar a los sanos. Sería ilógico. Jesús vino como médico para sanar a los enfermos. Jesús vino como luz y como vida para dar vida a los muertos que éramos nosotros. Y vino a dar luz a nosotros que estábamos llenos de oscuridad. Antes de casarse con su actual esposa, el padre de una amiga mía tuvo un accidente de tránsito, ¿cierto? Tuvo un accidente de tránsito. Antes pues, de casarse con la esposa, tuvo este accidente de tránsito, el padre de una amiga mía, y por este accidente de tránsito, el padre perdió la memoria de todo de la juventud, ¿cierto? Perdió la memoria de todo lo que era, o sea, todo lo que era antes del accidente, él perdió la memoria y me dice mi amiga que poco a poco ha podido recordar cosas, pero todavía no se acuerda y ya han pasado muchos años luego de que tuvo este accidente, pero aún así no recuerda cosas, pero ya poquito a poquito ha recordado algunas cosas. Y cuando él estaba allí, ¿cierto? Y llegó su actual esposa a visitarlo por primera vez, lo que le dijo el padre de mi amiga, que es pastor, le dijo, yo no me acuerdo de nada, ¿cierto? No me acuerdo quién eres, pero cierto que yo te amo, cierto que yo te amo. Le dijo el padre de mi amiga a la actual esposa, ¿cierto? Mi amiga dice que en ese momento la mamá supo que cuánto realmente amaba pues, su papá a su mamá, ¿cierto? ¿Por qué les cuento esto? Porque yo no sé qué pecado, qué situación, qué emoción o qué problema los tiene sumidos a ustedes o nos tiene sumidos, digamos, a todos en medio de la oscuridad. No sé qué pecado, ¿cierto? Para algunos puede ser, no sé, la mentira, el robo, la pornografía, no sé, ¿cierto? Las herejías, las maledicencias, no sé. No sé en qué situación puede estar cada uno, no sé, el coronavirus, en drogadicciones, en alcoholismo, en problemas económicos, problemas sociales. No sé si de pronto alguno aquí hoy, el día de hoy está, digamos, aprisionado, ¿no? Por la depresión, por la ansiedad, por el miedo. No sé, no sé. Eh, ¿Qué es lo que nos tiene sumidos a cada uno de nosotros en la oscuridad? No sé, ¿cierto? Cada uno sabe qué es. Y cada uno tiene que reconocerlo, ¿cierto? Cada uno tiene que reconocer, porque también he visto que muchos de pronto creen que por ser cristianos no podemos sentir, que no podemos sentir rabia, que no podemos sentir tristeza, sino que siempre tenemos que estar alegres. No, tenemos que reconocer, sí, tengo hoy depresión, tengo ansiedad, tengo miedo, tengo este problema, tengo esta situación. Y esto no quiere decir que sea un pecador. Sí, así es la vida. ¿Por qué? Porque Juan nos está diciendo es que la oscuridad es algo real. La oscuridad es algo que existe. Y lo primero que nosotros debemos hacer, todos nosotros, es reconocer que hay oscuridad, que la oscuridad es real y que muchos de nosotros, la oscuridad es lo único que hay.
que muchos de nosotros estamos llenos de tinieblas. Eso es lo que debemos de reconocer. Que de pronto tenemos miedo, tenemos dolor, tenemos tristeza. Y esa oscuridad muchas veces nos va a hacer olvidar acerca de todas las cosas, nos va a hacer olvidar de todo, ¿cierto? Y nos va a asumir en medio de esa oscuridad y nos va a asumir en medio de esa depresión, ansiedad, en medio de ese pecado. No nos vamos a sentir merecedores ni dignos de Dios. Pero hay algo que nunca podemos olvidar. Hay algo que nunca podemos olvidar. Que no es por nosotros, que no es nuestra vida, que no es nuestra luz, sino que es la vida de Jesús, que es la luz de Jesús, la que resplandece en nosotros. Es la luz de Cristo la que resplandece en nosotros. Y que, como dice la palabra, y esa luz y las tinieblas no prevalecieron en contra de esa luz. Es la luz de Cristo la que resplandece en nuestra oscuridad. Eso es lo que no podemos olvidar. Que se nos olvide el aniversario de la esposa, no hay problema. Que se nos olvide el cumpleaños de un amigo, no hay problema. Que se nos olvide qué es lo que más nos gusta hacer, no hay problema. Que se nos olvide, no sé, grabar la novela, no hay problema. Pero lo que nunca se nos puede olvidar es que hay una luz, la luz de Cristo que vino a resplandecer en medio de nuestra oscuridad y que por eso podemos tener una esperanza eterna. Hoy, el día de hoy, Juan nos está diciendo, Jesús es Dios. Jesús, vamos a verlo acá. Juan nos está diciendo, ¿quién es Jesús? Y ya como para terminar esta sección del versículo 1 al 5, que vamos a continuar la próxima semana, pero para ya ir concluyendo. Jesús existe antes de la creación de las cosas. Jesús es la expresión de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y tenía una relación íntima con Él. Jesús es Dios. Jesús es por medio de quien y para quien fueron creadas todas las cosas. Jesús es la vida y Jesús es la luz. Esto es lo que Juan quiere decirnos del versículo 1 al 5. Esto es lo que nos quiere decir. Que Jesús es Dios, en otras palabras. Resumido estos puntos en una frase, Jesús es Dios. Por eso debemos rendirnos ante Él. Jesús es Dios, Él es la luz y Él es la vida. Por eso, si hay alguno aquí que está diciendo, porque alguien me dijo, yo me siento hipócrita porque busco a Dios solo cuando lo necesito, o algunas personas dicen, me voy a alejar de Dios porque es que yo no puedo, o sea, yo cómo me voy a presentar ante Él si yo no soy digno de Él, si soy tan pecador, tan mugre, tan basura, ¿cómo me voy a presentar ante Él? ¿Y saben qué? Yo también lo he vivido. Yo también hay veces me he sentido hipócrita. Hay veces yo también lo busco solo para pedirle ayuda. Hay veces también yo me siento tan pecador que no soy capaz de presentarme ante Él. Pero es en estos momentos donde todos nosotros, y yo también me lo digo a mí mismo, tenemos que recordar que no es por nuestras obras, sino que es por la luz de Cristo. Que no es por nosotros, que no es por nuestra bondad, sino por la vida en Cristo. Que no es, que Jesús no vino para brillar en medio de la luz, sino que Jesús vino a brillar en medio de la oscuridad que somos nosotros. Por eso hoy les invito a permanecer en la luz. Cuando uno va a la cocina, no sé si en las cocinas de todos habrá, en mi casa hay veces hay cucarachas, y uno prende la luz y las cucarachas salen corriendo, ¿cierto? Las cucarachas salen corriendo. Pero nosotros cuando viene la luz no podemos ser como las cucarachas que salen corriendo, sino que más bien debemos acercarnos más a Jesús. Aún así se sientan hipócritas, aún así no se sientan dignos, aún así digan, es que yo soy el peor de los pecadores. Acérquense a Jesús, porque esa luz es la que los va a ir transformando y va a ir quitando la hipocresía y va a ir quitando el pecado.
Acérquense a Jesús, cada uno, acerquémonos a Jesús, porque Él es la luz. En Él está la vida. Acerquémonos a Él, acerquémonos a Él. Y es que miren cómo termina Juan el versículo 5, hermoso, ¿cierto? Juan termina diciendo esto. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras palabras, las tinieblas no vencen a la luz. Las tinieblas no pueden vencer a la luz. Aún así, en la oscuridad más densa, cuando uno prende una linterna, la oscuridad se va. O es que en algún momento ustedes han prendido un bombillo y se queda la oscuridad y dice, no me voy a ir, yo no me voy a ir, a ver si me echas. A ver, prende otro bombillo a ver si me puede sacar. No, inmediatamente uno prende la luz, uno prende un bombillo, la oscuridad se va, ¿cierto? La oscuridad se va. Algunos dicen por eso, aunque la oscuridad no tiene velocidad, dicen que la oscuridad corre más rápido que la luz, que la oscuridad corre más rápido que la luz, dicen las personas. Es así. Cuando viene la luz de Cristo a nuestras vidas, la oscuridad se va, se tiene que ir. Entonces, hoy los invito. La invitación de hoy es que vengamos a Cristo. Vengan a Cristo. Todos los que se sientan hoy pecadores, todos los que hoy se sientan que su vida está llena de oscuridad, de tinieblas, de problemas, de situaciones adversas, todos los que hoy se sientan, hoy ya no puedo más, me siento solo, me siento olvidado, me siento que hoy va a ser mi último día, siento que ya quiero tirar la toalla. Hoy los invito a todos, a que vengamos a Cristo, porque en Él está la vida. La vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de nosotros. Jesús es nuestra vida, Jesús es nuestra luz. ¿Listo? Entonces, vamos a orar para terminar. Cada uno le invito a que en el día de hoy le diga a Jesús, sean honestos, Jesús. Mira, yo soy esto. Señor, yo soy pecador. Yo te busco cuando te necesito. Señor, yo soy un hipócrita. Señor, yo soy esto. Y por esto es que te necesito. Porque en mí hay esta oscuridad que me hace rebelde hacia ti. En mí hay esta oscuridad que me hace buscarte solo cuando te necesito. En mí hay esta oscuridad y esta falta de vida y esta ausencia de ti, que por eso estoy en medio de este pecado. Pero por eso hoy vengo ante ti. Porque tú eres la luz y tú eres la vida. Porque tú eres Dios. Oremos así en este momento. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todo.